Hemos visto las VPNs de capa 3 y nos falta revisar el último tema que es las VPNs de capa 2. ¿Ya? Entonces verán, los mismos servicios de la red MPLS, o sea, las VPNs de capa 3 y las VPNs de capa 2, se implementan en Segment Routing MPLS y en Segment Routing versión 6. Exactamente lo mismo, ya vamos a ir conversando. Entonces, la próxima semana, Dios mediante, hemos de revisar ya el tema de Segment Routing MPLS. ¿Sí? Toda la parte teórica nos va a servir. Entonces, bueno, el objetivo de las VPNs de capa 2, si se recuerdan, era extender, o es pues extender el dominio de broadcast. Entonces, ya hemos visto algunas tecnologías o algunos protocolos que usamos en nuestro caso para extender el dominio de broadcast. Entonces, un protocolo que me permite extender el dominio de broadcast, de los que ya saben. Primero que se le venga a la cabeza. Para extender el dominio de broadcast. Claro. O sea, para implementar una VPN de capa 2. EOIP. Exactamente, EOIP. Pero el tema es que esto vamos a ponerlo con un asterisco. Eso es solo para Microsoft. Es propietario. Es No, propietario. funciona. Ah, y otra cosa. Ya funciona EVPN sobre Microsoft. Sí. ¿Cuándo? Entonces ya salió hace 5 días en la última versión, ya está disponible EVPN. Entonces ya ahora sí se prevé. Porque en las redes pequeñísimas donde no pueden invertir tanto con Microsoft ya pueden implementar EVPN. Pero bueno, pues en la clase. Entonces ya vamos a conversar sobre VPN. Ya, pues vamos ahí. ¿Qué otra tecnología hay? ¿Quién se acuerda? El 2TP. L2TP. Versión 3, pero acordándose. Porque L2TP transporta PPP. Y L2TP versión 3, Ethernet, que es lo que necesitamos. Y una tercera, que también vimos, ¿se acuerdan? VXLAN, correcto. Pues ya tenemos algunas opciones para poder hacer la implementación de VPNs de capa 2. ¿Ya? Y estas dos opciones también son formas en las que se pueden implementar VPNs de capa 2. Entonces, ahí están algunos de los usos que en la práctica se les dan a las VPNs de capa 2. ¿Ya? En el primer caso, para hacer una consolidación, ¿no? Y ahora ya no es muy común, ¿no? Pero años atrás, digamos, teníamos algunos servicios con SONET, algunos servicios con ATM, algunos servicios con IP. Entonces el objetivo era, en una sola red o a través de un solo proveedor unificado, implementar toda la extensión del dominio a nivel de capa 2. Entonces ahora, vuelvo y repito, ya, primero ATM, Branch Relay, SONET ya no es muy común. Pero si tengo varias implementaciones, las podríamos trabajar como que fueran una sola. Otra opción es la interconexión de los data centers. Entonces esa también sería otra opción o otra aplicación del uso de las VPNs de capa 2 con MPLS. ¿Sí? Ya sea punto a punto o ya sea punto multipunto, que vamos a revisar. Y esto también es bastante común. De hecho, esto es donde más se utiliza, ¿no? Que es el tema de toda la red por donde se descarga el tráfico IP de la red móvil. ¿Sí? Entonces, ustedes saben que en las redes móviles tenemos por un lado el tráfico analógico, que son de las llamadas, y por otro lado lo que nosotros llamamos datos, todo el tráfico de conexión a Internet. Entonces, la descarga de toda esa comunicación de los teléfonos celulares a través de las diferentes tecnologías, 3G, 4G, 5G, a través ya la conexión al data center para conectarse a Internet, toda esa descarga se lo hace también a nivel de una VPN de capa 2, lo que se conoce como el bajado de la red móvil, ¿no? Ahí están los modelos a nivel de capa 2 que hay, el modelo punto a punto y el modelo punto multipunto. En el modelo punto a punto tenemos el servicio VPWS, Virtual Private Wired System es la traducción de eso, ¿no? O un servicio de cables privados virtuales sería la traducción. Ya, VPWS. Si quiero tener una comunicación punto multipunto, tengo VPLS, que es el servicio de LAN privado virtual, sería la traducción. Y también está el servicio de EVPN, ¿sí? Como punto multipunto, aunque también se podría implementar punto a punto con EVPN. ¿Ya? La diferencia son los protocolos que puede transportar. En las redes o en el servicio VPLS
solamente se puede transportar Ethernet. No hay otro protocolo que podamos transportar. O sea, si yo tengo mi red de proveedor MPLS, y en esta red implemento una VPN de capa 2 punto multipunto del tipo MPLS, y vamos a por sí, Solo vale con Ethernet. solamente sirve para transportar tráfico Ethernet, nada más. ¿Qué es lo que existe en la realidad? Pero al final se queda obsoleto las otras. ¿Cuál? Claro. O sea, es lo que existe en la práctica. El servicio punto a punto permitía transportar FriendRelay, ATM, PPP, HDLC y también Ethernet. En la práctica, como dice Andrés, lo que en la práctica transportamos es Ethernet, que eso es lo que tenemos en nuestras redes actuales. La diferencia en un caso solamente punto a punto y en los otros casos, de hecho, ya vamos a ver que el VPLS es muy interesante. Ya, la idea cuál es que se crea un cable virtual llamado pseudo wire. Ese es el nombre aquí, ¿no? ¿Cómo? Pseudo wire, pseudo cable sería la traducción, ¿no? Dentro de la infraestructura. De hecho, toda la infraestructura no existe para el servicio, sino lo que hacemos es, entre los provider edge, vamos a crearnos aquí un cable virtual. O sea que la idea sería algo así, ¿no? Ya vamos a ver cuando hagamos el laboratorio que está ahí disponible, que cuando yo le haga un chase, van a ver un solo salto, porque todo esto de aquí se convierte en un cable. O sea, es como que esto no existe, ¿ya? Entonces es como que tuviera una conexión punto a punto. Simulando ser una conexión dedicada, ¿no? Como dice ahí, ¿no? El servicio WPWS emula las líneas dedicadas sobre una red IP. ¿Ya? Ahí está el RFC en el que fue definido, vean, 20 años del servicio funcionando, bueno, más que funcionando, estandarizado. No significa que empezó a funcionar en el 2005, acuérdense de eso. Ese es un RFC solo para el pseudo. Solamente para los pseudo wires, sí. ¿Hay alguna terminología ahí? Están los circuitos de conexión, el AC, Attachment Circuit, que es el circuito físico o circuito virtual que une el Customer Edge con el Provider Edge. Ya, eso es un AC, así es como se llama. En terminología del modelo de referencia del pseudo wire, RFC 3985 de marzo del 2005, que ya tiene 20 años, obviamente. ¿Qué más hay? Hay un pseudo wire, que son los cables virtuales que están dentro de un túnel. ¿Sí? Ya vamos a ver ahí que de manera similar como la VPN de capa 3, la VPN de capa 2 también tiene dos etiquetas. ¿Ya? Entonces, la primera etiqueta es la del túnel o LSP y la segunda etiqueta es la del circuito virtual. Estas son las dos etiquetas que vamos a ver en el plano de datos. Y ahí dice, ¿no? La etiqueta del túnel está distribuida o es señalizada por LDP o por RSVP. ¿Cuándo lo hacemos con RSVP? Cuando implementemos ingeniería de tráfico. La práctica es con ingeniería de tráfico, ya van a ver. Sí, o sea, vamos a crear una VPN de capa 2 que se transmita internamente por un túnel de ingeniería de tráfico. ¿Ya? Entonces, yo puedo transportar VPNs de capa 2 o VPNs de capa 3 dentro de un túnel de ingeniería de tráfico sin ningún problema. El inconveniente, entre comillas, son los costos, porque un túnel de ingeniería de tráfico es bastante costoso. ¿Ya? Entonces, verán, hay una etiqueta del túnel y hay una etiqueta del circuito virtual. La etiqueta del circuito virtual puede ser señalizado por LDP, ahí hablamos del modo Martini. ¿Ya? Y cuando es señalizado por BGP, ahí hablamos del modo Compela. O sea, una VPN de capa 2 puede estar en modo Martini o puede estar en modo Compela. ¿Cuándo está en modo Martini? Cuando la etiqueta del circuito virtual se señalizó por LDP. ¿Cuándo está en modo Compela? Cuando la etiqueta del circuito virtual se señalizó por BGP. ¿Sí? Así es como funciona. Entonces, yo lo que tengo es, dentro de estos dos provider edge, creo un túnel o un LSP, como lo quieran llamar. Este sería mi LSP. ¿Ya? Formalmente, ¿cuándo es un LSP? Cuando la etiqueta se señaliza por LDP. Y cuando hablamos de un túnel, normalmente nos referimos a un túnel de ingeniería de tráfico. O sea que aquí estaríamos hablando de que se señalizó por RSVPT. ¿Ya?
Y dentro de este LSP yo puedo tener circuitos virtuales, cables virtuales, ¿no? Y esos cables virtuales deben tener una etiqueta. Y esa etiqueta se señaliza por LDP o por BGP. Si se señaliza por LDP, hablamos de que es modo Martín. Martín es un ingeniero de Cisco. De hecho, él fue el que presentó el RFC. ¿Y se compela? Juniper. Ya. Entonces, ahí pasó algo medio raro. Los equipos Cisco soportan tanto el modo Martini como el modo Compel. Algunos equipos, no todos. Pero los equipos Juniper soportan solamente el modo Compel. O sea, si yo tuviera que configurar una VPWS o una VPN de capa 2 punto a punto a través de una infraestructura MPLS, lo único que me queda es modo Compela. O sea, modo Compela, nuevamente acordaránse. Este tema de los modos es para la etiqueta que señaliza el circuito virtual, no para la etiqueta que señaliza el túnel. Acordaránse de esos pequeños detallitos ahí. Ya. Entonces, vean. Bueno, aquí hablamos de LDP, ¿no? Pero no es el LDP que nosotros normalmente conocemos, que es el que se establece en relación de vecindad punto a punto. Esta etiqueta es una conexión remota. Ya vamos a ver ahí. Se va a generar una sesión LDP entre este equipo y este equipo. Para eso necesitamos implementar o configurar una dirección loop. Entonces, aquí el tráfico, cuando es punto a punto, el tráfico es multicast. La dirección es 224.002. Pero cuando implementemos de esta sesión remota de LDP, vamos a ver que ahí el tráfico es unicast. Ya vamos a hacer la práctica. ¿Ya? ¿Qué más está por aquí? Bueno, ahí está el plano de datos. Estamos hablando de que son dos etiquetas. ¿Ya? La etiqueta exterior es la etiqueta del túnel, la etiqueta interior es la etiqueta del circuito virtual, como acabamos de ver en la VPN de capa 3. En la VPN de capa 3 la etiqueta exterior era la del LSP y la etiqueta interior era la de la VPN. Aquí estamos hablando de que la etiqueta exterior es la del túnel y la interior es la del circuito virtual. ¿De cuál se hace PHP? Ya ni siquiera deben responder, ya saben. ¿De cuál se hace PHP? ¿De la interna o de la externa? De la externa se hace PHP. Porque si le quitamos la etiqueta del circuito virtual, ¿cómo sabe sobre qué cable tiene que viajar? Y ya se pierde todo el servicio. Así funciona. Ya. El overhead o los campos que hay son esos, no hay. En el caso del VPWS, se puede llegar a tener un overhead de hasta 12 bytes. En principio, las dos etiquetas. Y si se necesita el tema del control word, de la palabra de control. ¿Cuándo utilizamos o cuándo se utilizaba la palabra de control? Cuando teníamos servicios de ATM, servicios de friend relay y servicios de TDM. Ahora eso ya prácticamente no se utiliza. El TDM era el transporte de voz digital, ¿sí? Multiplexación por división de tiempo es TDM, ¿no? Entonces, cuando las empresas telefónicas transportaban tráfico de voz digital sobre redes MPLS, se necesitaba utilizar la palabra de control. Nosotros vamos a ver en la práctica que eso aparece en cero. Entonces, la primera etiqueta es la etiqueta del túnel, la segunda etiqueta la de circuito virtual. Ahí están los 20 bits para las etiquetas, el campo del EXT que servía para hacer calidad de servicio y este es del BDS, ¿no? El BDS y el valor del campo TTL. Que aunque la teoría dice, y eso sacamos de un libro, saqué de un libro hace tiempos atrás, la teoría dice que el TTL de la etiqueta del circuito virtual está puesto en 2, pero cuando hacemos la práctica van a ver que no está puesto en 2, está en 255. Entonces, claro. Entonces, no sé si es por la versión del sistema operativo que es una versión virtual o es porque así mismo funciona. No hemos probado en equipos porque no tenemos forma de probarlo en equipos. Ya, ahora hay dos tipos de servicios que podemos tener. El servicio Light to Light y el servicio de transporte Internet Working. ¿Cuándo es Light to Light? Cuando la tecnología de conexión entre el Customer Edge y el Provider Edge de entrada
es igual a la tecnología de conexión entre el provider edge y el customer edge de salida. En este caso, aquí tenemos Ethernet y acá tenemos Ethernet. O sea, aquí la trama entra como Ethernet y acá sale directamente como Ethernet. Entonces ahí hablamos de un servicio light to light. Así es como normalmente funciona. Y claro, acuérdense que esto se estandarizó en el 2005, hace 20 años atrás, cuando todavía había lo que para ahora ya nosotros es obsoleto, FriendRelay, ATM y este tipo de cosas. Entonces, cuando yo tenía una tecnología de ingreso diferente a la salida, como en este caso, vean, ATM y acá Ethernet, ahí hablábamos de un servicio de Internet Working. ¿Y qué es lo que pasaba? Si se dan cuenta, a ver, si regresamos acá, la trama Ethernet se transporta nativamente dentro de la red MPLS. Ahí está la trama Ethernet, que es esta trama de acá, asociada con las dos etiquetas, ¿no? Etiqueta número 1, la del LSP, etiqueta número 2, la del circuito virtual. Pero vean la diferencia cuando existía el servicio Internetworking. Aquí está la trama ATM, aunque para ser más exactos, ATM no manejaba tramas, manejaba celdas. O sea, esto sería una celda de ATM. Vean qué pasó al interior. La celda desapareció. ¿Dónde está la celda? Está encapsulada en un paquete IP. Entonces, esto de aquí se encapsulaba en un paquete IP. Ese paquete IP se le ponía las dos etiquetas. La primera etiqueta, la del LSP, la segunda etiqueta, la del circuito virtual, y viajaba. ¿Ya? Y eso funcionaba cuando habían estas posibilidades de interconectar diferentes tecnologías de redes WAN a nivel de capa 2. Ahora ya sabemos que, de hecho, en la práctica tenemos solamente light to light. Bueno, un poco el detalle. La próxima clase hemos de hacer, a nivel de Ethernet puedo transportar datos directamente desde el puerto Ethernet sin VLANs o con VLANs. ¿Ya? Lo común, ¿qué sería? Con VLANs, obviamente. Porque nosotros en la vida real no nos vamos a encontrar con un escenario de una red LAN donde no haya VLANs. Siempre vamos a tener VLANs. De hecho, acuérdense que eso habíamos conversado, que lo mínimo que deberíamos tener dentro de una infraestructura es tener VLANs, porque si no el tráfico de broadcast obviamente va a generar problemas. Entonces, a pesar de que se pueda transmitir solamente con el puerto Ethernet sin considerar la etiqueta de la VLAN, lo que en la práctica deberíamos hacer es usar VPWS para transportar las VLANs que necesitemos. ¿Ya? Ahí van a ver que hay diferentes modelos. El modelo que utilizamos es por cada VLAN crear un pseudo cable. O sea, si la red empresarial tiene 5 VLANs, en el servicio voy a crear 5 cables virtuales y por cada uno de los cables virtuales de los pseudo wire voy a transmitir información de cada una de las VLANs. Entonces, cuando es en modo VLAN, el tipo de circuito virtual es 0x004, 0004. Y cuando es en modo Ethernet, que es lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer en modo Ethernet, el viernes haremos en modo VLAN, ¿ya? Entonces ahí tenemos el 005. ¿Ya? Pero ya sabemos que lo que en la práctica deberíamos utilizar, o lo que en la práctica se va a utilizar, es basado en VLANs, ¿no? Ahora, ¿qué hay que tomar en cuenta? Eso también es muy importante, el MTU. Acuérdense, ¿cuánto era el MTU a nivel de Ethernet? ¿Quién se acuerda? 1500. 1500. O sea que 1500, pero acordaránse que los datos que vienen a la trama Ethernet es todo lo que viene de arriba, ¿no? La cabecera TCP, la cabecera UDP, la cabecera de IP versión 4, la cabecera de IP versión 6, etcétera, etcétera. Y además ahora hay que irle poniendo los valores de las etiquetas, porque tiene 2 etiquetas. Entonces hay que tomar en cuenta el tema de qué valor deberíamos tener dentro del MTU, ¿sí? Porque ¿qué va a pasar si es que el MTU, el tamaño que está llegando a nivel de Ethernet es mayor a 1500, simplemente no se va a poder transportar? Hay que tomar en cuenta algunas cositas, ¿no? Entonces aquí vean, tenemos la cabecera de capa 2, la etiqueta del túnel, la etiqueta del circuito virtual, la palabra de control en el caso de que se necesitara, que ya sabemos que en la actualidad no lo vamos a necesitar porque ya no tenemos información transportando por ATM o por FriendRelay, y la trama original. Entonces ahí está creada una tablita tanto para el caso de BPWS solamente en modo de puesto y en modo de VLANs,
En el modo de VLANs hay que añadir 4 bytes más a la cabecera, ¿se acuerdan? Eran 4 bytes la etiqueta 802.1q. Y ahí están los valores que deberíamos tomar en cuenta en consideración. Asumiendo que la palabra de control existiera, ¿no? Ya sabemos que en nuestro caso eso no va a pasar porque ya no hay servicio de ATM. Pero los cálculos siempre se hacen pensando en el peor escenario. Y el peor escenario sería que vayamos a utilizar esa palabra de control. O sea que ya no serían 8 bytes, sino serían 12 bytes. ¿Sí? Porque la primera etiqueta eran 4 bytes, la segunda etiqueta eran 4 bytes, y la palabra de control, ¿cuánto es? 4 bytes. ¿Y de dónde nace esa palabra de control? Para poder transportar tráfico de ATM, tráfico de friend relay y tráfico de TDM. Pues ya nace, pues. Claro. Pero los cálculos siempre tienes que hacer en el peor escenario. Sí. Ya, listo, vamos ahí. No estamos. Y ahí está el MTU. Bueno, ahí está cómo se modifica el MTU. Ya. Y bueno, ahí está el RFC que me indica la señalización del circuito virtual por LDP. ¿Ya? Entonces, para eso creamos una sesión objetivizada, debería ser la traducción de esa palabra, ¿no? Target. O sea, de aquí hasta acá. Entonces, ya vamos a ver ahí que ese tráfico del protocolo LDP ahora va a ser un tráfico unicast, ya no es un tráfico multicast, ¿no? Ya vamos a ir configurando esa partecita. Hay un poco la teoría de lo que es una sesión remota, una target. Acordaránse, estas sesiones de LDP target son sesiones que generan tráfico unicast. Ya vamos a ver ahí que la dirección de destino es una dirección unicast, ya no es la dirección 224.002, sino es la del otro lado. En este caso sería la dirección loopback, ¿no? Ahí está la señalización con el protocolo BGP, o sea, esta sería la teoría del modelo Martini, y esta sería la teoría del modelo Compella, ¿ya? Como siempre, Cisco hizo lo más fácil, porque ¿qué es lo que hizo? Definir solamente la sesión remota, pero en cambio en BGP tocó crear una nueva familia de direcciones. Ahí está, vean la familia de direcciones, ¿ya? Entonces, ese es el formato NLRI para BPWS señalizado por BGP. Entonces tenemos un RD, tenemos el identificador del Customer Edge, un offset, ¿sí? El tamaño del bloque de las etiquetas y la etiqueta base, ¿ya? Entonces necesitamos, bueno, esto no se configura, ¿no? Esto ya automáticamente ya lo hace el protocolo. Hay una etiqueta base, hay un tamaño de las etiquetas que vamos a utilizar y un offset. ¿Qué es el offset? El offset es, tengo la etiqueta 10 y la siguiente etiqueta ¿cuál es? Si es que es 0 o 1 sería la 10, la 11, la 12, la 13, la 14. Si el offset fuera 2 sería la 10, la 12, la 14, la 16. Si el offset fuera 3 y así sustantivamente, ¿no? Así es como funciona eso de ahí. ¿Para qué sirve eso? Para calcular la etiqueta que se va a utilizar al momento de transmitir la información dentro de la VPN de capa 2. ¿Ya? Está por aquí. Ahí está, bueno, está un poco el detalle de cada una de las etiquetas que vamos, de la terminología que se utiliza, ¿sí? El Customer Edge ID, hay que ponerle una identificación a cada uno de los Customer Edge, el bloque de las etiquetas, la etiqueta base, y el offset, ¿no? Que vamos a ver cómo se calcula. Ahí hay un ejemplo. Entonces vean, tengo un primer bloque de etiquetas. La etiqueta base es la 100, el rango de etiquetas es las 5 y el offset es 1. O sea que las etiquetas van de las 100, 101, 102, 103 y así sustantivamente. Y luego tengo un siguiente bloque donde la etiqueta base es la 105, tengo un rango de etiquetas 4 y el offset sigue siendo 1. Y luego tengo un tercer bloque de etiquetas donde la etiqueta base es la 109, el rango son 3 y el offset es 6. O sea que de la 109 debe saltar a las 109 más 6. Sería 115, ¿no? O sea que la 110 y la 111 y la 112 y la 113 y la 114 no se usaría. ¿Cuál se usaría como siguiente etiqueta? La etiqueta base más el offset. ¿Ya? Y aquí hay una formulita, ¿no? Ahí está una formulita de cómo se calcula la etiqueta que vamos a utilizar. Entonces vean el ejemplo.
Este equipo de aquí tiene estos parámetros de configuración y este provider edge tiene estos parámetros de configuración. Entonces el customer edge es este de aquí, yo le he puesto como identificación 1, puede ser la que ustedes quieran, pueden poner 1, 10, 20, lo que ustedes quieran. Entonces el customer edge ID es 1, el customer ID remoto es el 3, ¿ya? La etiqueta local es 102 y la etiqueta remota es 200. ¿De dónde sale eso? Sale de esta fórmula de aquí, que es la etiqueta base más el ID del cliente remoto menos del block offset. ¿Cuál es la etiqueta base? Label base 100 más el ID del equipo remoto que es 3 sería 103. 103, ¿no? ¿Sí? Y menos el offset, que sería 1, ¿cuánto es la etiqueta local? 102. ¿Ya? Lo mismo al otro lado, ¿no? Estas etiquetas exactamente igual aquí. Aquí la etiqueta base, ¿cuál es? La 200. El ID del otro lado, ¿cuál era? El 1, ¿no? O sea, que sería 200 más 1 menos el offset, 200 más 1 menos 1, me quedaría 200, la etiqueta local. Y esas etiquetas son las que se intercambian al momento de enviarse la información. Eso nosotros no calculamos, eso ya lo calcula automáticamente el sistema operativo, pero esa es la fórmula de cómo se hace el cálculo de las etiquetas. Entonces, bueno, aquí está otro ejemplo, ¿no? De cómo se hace el cálculo. Igualito. Aquí tenemos en cambio dos pseudocables. Entonces, para cada uno de los pseudocables, el primer pseudocable sirve para transmitir una información de este lado al otro lado, y el segundo pseudocable para transmitir una información del Customer Edge 1 al Customer Edge 15. Entonces ahí es como se va haciendo los cálculos, ¿ya? Y luego viene el ejemplo, ¿no? Ya vamos a hacer. Este es el ejemplo que vamos a hacer ahora. Entonces, por favor, descarguen y con eso terminamos. No está nada complicado. Descarguen el escenario. Creo que nos demoramos unos 20 minutos y con eso terminamos. Estaba aquí. Déjenme ver. Aquí en el repositorio también está. Es este de aquí. Se la voy a la máquina porque no hice. Vamos a descargarnos es este escenario de aquí, BPWS 06-2025. Descarguemos. Le voy a llamar F. Ya. Y descarguemos también el archivito de la configuración. Aquí está desde aquí. Aquí lo interesante de la práctica es que vamos a usar túneles de ingeniería de tráfico. Le he puesto otro nombre porque sí había. Importemos del archivito este, importemos del proyecto portable. Aquí está BTWS. Ese mismo. Se importa. Todos mis equipos son Cisco, así es que no hay problema. Ahí está. Entonces, si no utilizaríamos un LSP o un túnel de ingeniería de tráfico, ¿qué camino debería tomar? Ya saben, el camino de la ruta más corta, ¿no? O sea, que en este caso debería tomar este camino de aquí, que sería 10 más 10, 20, ¿no? Porque son interfaces a 10 megabits y como estamos configurando OSPF, la métrica sería, el costo sería 10 elevado a la 8 sobre el ancho de banda y calculo. Entonces yo lo que quiero hacer es esto de aquí. Voy a levantar una VPN de capa 2 con MPLS que utilice túneles internamente de ingeniería de tráfico. Hay dos túneles, ahí está en el ejemplo, ¿no? Ahí está en el ejemplo, dos túneles. El túnel principal del provider Edge 1 viene al provider al P1, luego viene al P3 y luego viene al P2. De hecho esto es P2 más P3. Si por alguna situación alguno de los enlaces falla, debería venir por el otro túnel, que sería del provider Edge 1 al P2 y del P2 al provider Edge 2. Eso es lo que vamos a hacer. Ya, entonces ahora, de esas dos etiquetas, la etiqueta externa, ¿cómo vamos a señalizar? Con RSVP. ¿Ya? Y la etiqueta interna, ¿cómo vamos a señalizar? Con BGP. ¿Ya? Entonces, dejemos que se prendan ahí los equipos y busquemos de dónde estaba
el archivito de configuración que se debe haber descargado. Aquí está. Sí, descargamos. Listo, ahí está. La primera parte solamente está considerando la configuración inicial, está configurando el protocolo USPF y está considerando el túnel de ingeniería de tráfico o el soporte para ingeniería de tráfico, nada más. Entonces vamos a configurar eso. Ya. Okay. Entonces, vamos a copiar esta parte. Listo. Provider 1 está listo. Vamos a P1. Copiemos la configuración de P1. Igualito, no solamente la parte básica, direccionamiento IP, protocolo de enrutamiento, plano de datos de MPLS y el soporte de ingeniería de tráfico. Está en P1, en P2. Copiamos la configuración del P2. Y luego la configuración del P3. Vemos igualito, ¿no? Exactamente. Hoy de noche y mañana les pongo el deber, hay que hacer un deber sobre las VPNs de capa 3, lo que hicimos ahora. Voy a poner un escenario para que hagan de deber, vayan practicando ahí. Ya, listo, ahí está levantado el plano de datos y me faltaría el del Provider Edge 2. Copiamos la configuración Provider Edge 2. Ahí está. Ahí tenemos listo nuestro. De hecho, lo que me interesa, la configuración se vuelve a hacer dentro de los Provider Edge. O sea que desde el equipo Provider Edge 1 deberíamos estar llegando a la dirección 555. Ahí está. Desde el 1 deberíamos llegar a la 555. Desde aquí debo llegar acá a la 555 y de aquí debo llegar acá. Entonces voy a hacer el pin. Obviamente está haciendo. En los equipos internos ya no tenemos que hacer nada. Le voy a poner esto, no me interesa. Y la configuración se hace solamente en el equipo Provider Edge 1 y Provider Edge 2. Entonces, ¿qué creo? Primero creo los túneles de ingeniería, ahí están, vean, los explicit path, conforme a lo que hemos dicho, ¿ya? A los caminos que se van a tomar, están los explicit path creados ahí. Y luego están creadas las interfaces del túnel de ingeniería, como ya hicimos la vez anterior. ¿Sí? Lo que está definido es el ancho de banda y el explicit path que va a tomar. El destino, y que es un túnel de ingeniería de tráfico en los dos lados, ¿no? El uno tomaría el camino, este camino, y el otro tomaría este camino de acá. Nada más. Entonces ahí está creado la primera parte de esto. Ya hicimos cuando implementamos túneles de ingeniería de tráfico, así es que no vamos a hacer nada más de aquí. Ya, ahí está, listo. Si la VPN no iría por un túnel de ingeniería de tráfico, esto obviamente no haría falta, ¿sí? Porque se iría por el LSP señalizado por LDP, ¿sí? Ahora el túnel se va a señalizar por RSVP,
Ahí están las dos interfaces de túnel, ya se prendieron. Ahí están prendidas las dos interfaces del túnel. ¿Ya? Y esta es la diferencia, ven, ahí está la configuración de la VPN de capa 2. Estoy creando los pseudo cables, ven, ahí está. Entonces, se están creando los pseudo cables. La encapsulación de los pseudo cables es MPLS. Y estoy diciendo qué camino es el que va a tomar o qué camino es el preferido, dice ahí, ¿no? Entonces, ¿qué camino prefiere para este cable? La interfaz del túnel de ingeniería de tráfico del túnel principal. Y en el otro pseudo cable, la interfaz del túnel de ingeniería de tráfico que le llamamos de backup. Entonces, ahí están creados los dos cablecitos, los dos cables virtuales. ¿Ya? Copiarle, listo. Y esto es lo que tenemos que hacer. Esta es la forma como conectamos la interfaz que está conectado ya al cliente al pseudo cable. ¿Ya? Entonces, en nuestro caso, la interfaz que se conecta es esta, ¿no? La E02. La E02, vean, ahí está, no le hemos puesto ninguna dirección IP. ¿Por qué no le hemos puesto dirección IP? Porque esto es una interfaz de capa 2, no hay que poner ninguna dirección IP. Lo que sí hay que hacer es prenderle, y ese es el comando para conectar el camino principal. Xconnect a la dirección IP del otro lado. En este caso era la 555. Esta es la identificación, no es la etiqueta, acordaránse, es la identificación del circuito virtual. ¿Sí? Es lo que nosotros le pusimos hace un rato como BCU, como Custom Edge 1 y Custom Edge 2, ese tipo de cosas. Es la identificación nada más. La identificación del circuito virtual que va a utilizar el cliente para llegar al otro lado. La encapsulación MPLS y a través de este pseudo cable que ya, este nombre obviamente es el nombre del pseudo cable que le creamos aquí, ¿no? Ahí está, ven. Del cliente 1 al cliente 2 primario y del cliente 1 al cliente 2 de backup. Entonces, y le estamos diciendo que en caso de que por alguna situación el camino principal falle, el camino de backup hacia el PIR 555 va a tener este otro pseudo cable con esta otra diferencia, con esta otra identificación de circuito virtual. Como son dos cables, o sea, piensen en dos cables físicos. Entonces, el uno rojo y el otro verde, no pueden ser los dos rojos, porque no tendría forma de diferenciar por dónde tiene que enviar. Entonces, en este caso, el color para la tecnología es el identificador del circuito virtual. En el primer caso hemos puesto 150 y en el segundo caso hemos puesto 155. Son valores, de lo que recuerdo, hasta 2 elevado a 32. Yo sé por qué hay dos. ¿Por qué hay dos cables? Porque si un cable falla, tiene que estar a tocar otro cable, el de backup. Perdón. Pero ese es El cable principal, ¿por dónde está yendo? Por el túnel de ingeniería de tráfico principal. Y el otro cable, ¿por dónde va? Por el túnel de ingeniería de tráfico de backup. ¿Ya? No tiene que ser así, ¿no? O sea, ahora porque estamos haciendo a través de un túnel de ingeniería de tráfico. Para garantizar ancho de banda y tenemos un túnel de backup para garantizar alta disponibilidad. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Sí está claro? Ya, listo. Entonces vamos ahí. Ahí estamos. Ahí está creado ya. Y vean, aquí ya dice que un pseudo cable ya se prendió, ¿no? Un pseudo wipe dentro del equipo. Voy a hacer un end. Y aquí voy a correr estos comandos para que vean. Voy a correr este comando. Y van a ver que ahí aparecen los dos cablecitos. Aquí están, vean, los dos cables creados. Aquí ya me dice que hay un cable dirigido al 555 con identificación 150 que va a utilizar una etiqueta 27. Ahí está la etiqueta ya del circuito virtual. Esta etiqueta, ¿cómo se señalizó? Por LDP Target. Ya vamos a ver que se señaliza por LDP Target. Y luego hay otro cable que de hecho también está down. ¿Por qué están down? Porque al otro lado todavía no he configurado nada. En el momento que ya configure, van a ver que un cable se prende y el otro cable queda en stand-by hasta que algún cable le pase hay algún inconveniente con el cable. ¿Ya? No va a estar trabajando en modo internetworking. ¿Eso qué significa? Que está trabajando en qué modo? Light to light. Misma tecnología. Claro, porque es la misma tecnología. ¿Ya? Entonces, eso en el un lado. En el otro lado, lo mismo. Bueno, aquí hay otro comando para visualizar información de la VPN de capa 2 en estos equipos. Entonces, vean, voy a ponerle lista. Allá me dice, ¿no?
la información de los dos están down, porque todavía no hemos configurado nada al otro lado. DN es down, ahí está. DN down, up prendido, SB en standby y así. Entonces vamos al otro equipo y configuremos lo mismo, solamente que es en los caminos de vuelta, ¿no? Ahí está el explicit path de vuelta para los dos caminos, las dos interfaces que hemos creado de ingeniería de tráfico, igualito. Y luego están creados los dos cables, el cable primario de regreso y el cable secundario de regreso, o el cable de backup de regreso, asociando a cada una de las interfaces. Y en la interfaz que está conectado el cliente, ahí está la información de la conexión del cable principal y del cable secundario. Lo único que aquí hay que tomar en cuenta es que estos numeritos de identificación tienen que ser el mismo. Si en el un lado está enviando por un circuito que se identificó como 150, cuando yo responda, ¿en qué circuito virtual tengo que poner? En el 150. Si del otro lado viene información por el circuito virtual 155, ¿aquí en cuál debo poner? En el 155, porque si no vamos a tener, no van a hacer match el valor del identificador del circuito virtual y simplemente no se va a prender. No vamos a ver que se activan los cables. Y ahí está. Aquí ya se prendió. Vean, se acaba de crear una sesión LDP a la dirección 111. Ya. O sea que él acaba de crear una sesión LDP. Vamos a ver aquí algo rapidito. Veamos si ustedes se dan cuenta. De mañana no se dan cuenta. ¿Por qué no aparece ahí la sesión LDP entre el Provider Edge 1 y el Provider Edge 2? De hecho, la dirección de origen debería ser de la 111 a la 555, ¿no es cierto? Y aquí no tengo ese tráfico. Ven, ahí está. ¿No dijo que se hace como que es un solo cable, un solo salto? No hace falta los saltos. ¿Por dónde debería ir? Pero eso no tiene nada que ver. Una cosa es el cable y otra cosa es la relación de vecindad de LDP. ¿Ya? Entonces, la una sesión de LDP es la sesión punto a punto. Y la otra sesión es la sesión remota que se crea entre este equipo y este equipo. Como es únicas, ¿por dónde se va? Por el camino de menor costo. Por aquí, ¿cuánto sería? 10, 10 y 10, 30, y por acá sería 10 y 10, 20. O sea que se debe estar yendo por aquí, ¿verdad? Y de hecho está por ahí. Si aquí capturo el tráfico y busco LDP, ahí tengo tráfico de la 1 a la 5.5. Y de la 5.5 a la 1, ¿no? Obviamente. ¿Sí? Porque esa sesión LDP target o LDP objetivizada, como le quieras llamar, ¿qué camino toma? El camino de menor costo. ¿Sí? No se va por el túnel de ingeniería de tráfico, obviamente. Entonces, voy a salirme de aquí nada más. A ver, un ratito. Ya me confundí. Hay dos etiquetas, ¿no? La virtual. No, nada de dos etiquetas. Todavía estamos analizando el tráfico de LDP. Todavía no hemos generado tráfico del usuario. ¿Dónde se ponen las dos etiquetas? En el tráfico del usuario. ¿Sí, Andrés? Ya. ¿Qué estamos analizando ahora? El tráfico LDP. Y entonces, la teoría dice que para levantar el cable virtual se genera una sesión LDP objetivizada o target desde el Provider Edge 1 al Provider Edge 2, o sea, desde la dirección 111 a la 555. ¿Por dónde envía esos mensajes él? Por la ruta de menor costo. Por eso que aquí cuando le marqué aquí, esta no es la ruta de menor costo, ¿no? Por ahí. Apareció en los LDP, ¿eh? Claro, pero los otros LDP, pues, los que son punto a punto, los que tienen como dirección IP la 224.002, ahí está. Múltiples. Por eso, múltiples. Que esa es el LDP punto a punto. Pero en el otro lado, ¿qué tenemos en el otro lado? LDP y únicas. Y entonces el LDP y únicas, veamos ahí. Y de hecho, otra cosa más interesante. Gracias, Andrés. Detallazo. El LDP que viene de la 1 a la 5 está dentro del plano de datos de MPLS, miren. De la 1 a la 5 y de la 5 a la 1. Plano de datos de MPLS, ahí está. Tengo una etiqueta de MPLS. De la 1 a la 5. Y de la 5 a la 1. ¿Por qué ya no hay etiqueta? Porque ya hizo PHP, pues no. O sea, cuando el ELO va de aquí hasta acá, aquí hay una etiqueta de MPLS. Pero cuando el LDP regresa de aquí para acá, este ya hizo PHP. Por eso no aparece. Pero debería aparecer si es que no hiciera PHP.
el LDP target, el LDP únicas. ¿Cómo yo me doy cuenta que es únicas? Porque vean la dirección. De la 555 a la 111 y de la 111 a la 555. Estas son o no son las direcciones de los providers Edge. Claro, ahí estoy demostrando que se está generando la sesión LDP target, ¿no? ¿Ya? Y ya con esto terminamos. Voy a prenderle esta maquinita. Me parece que esta ya estaba configurada. Y config TH0. Ahí está, vean, 172, 20, 20, 50. Voy a hacer un ARP menos A. No hay nada en la tabla de ARP. ¿Ya? Voy a prender esta maquinita de aquí. Veamos si funciona. No, le vamos a apagar, le vamos a borrar, le vamos a poner otro web terminal. El de acá sí funcionó, no sé por qué no funciona. Web terminal no vamos a poner ahí. Realmente lo que necesito es solamente la LAN. Vamos a ponerle por aquí y le voy a conectar. Y aquí hasta acá. Y le voy a poner pongámosle la dirección 172. Y config TH0 172 20 20 100. No hace falta gateway porque es extensión del dominio de broadcast, nada más. ALP menos A, ahí está, no hay nada de broadcast, no hay nada de la dirección MAC del otro lado. Y le voy a hacer un ping a la 172 20 20 50. Está haciendo ping. Ya está pasando tráfico entre las dos computadoras, ¿no? Estoy pasando tráfico entre esta computadora y esta computadora de acá. ¿Ya? Ahí está. Ya pasó tráfico. Está el tráfico, ¿ven? Listo. Si hago un MTR, lo que les decía, ahora sí Andrés, lo que decía, ¿cuántos saltos debería marcar? Uno. Porque ve como que fuera un cable, ahí está. No ve nada de lo que está internamente, ¿no? No está viendo absolutamente nada aquí. ¿Sí? Veamos aquí, hagamos otra pruebita, hagamos un ping nuevamente. Ahí está el ping. Veamos qué pasa si le borro este cablecito. Y se cayó el enlace ese, ¿no? Se cayó el enlace, esto ya no es nada. Se debe caer ese enlace y debería tomar el otro camino, ¿no? Como el camino principal falló, ¿qué camino debería tomar? Debería tomar este otro camino. Veamos cuánto. Veamos que se vuelva a señalizar. Si se demora, ¿por qué? Porque acuérdense que no está detectando que se haya caído el. Veamos ahí. Vámonos al PE1. Veamos si ya se dio cuenta que el vecino falló. ¿Qué deberíamos hacer para evitar estos tiempos? ¿Qué protocolo deberíamos configurar? Aquí en MPLS, levantar fase route o BFD, cualquiera de las dos opciones. Aquí ya parece que ya se dio cuenta. Y ahí está pasando el tráfico, ven, ya empezó a pasar. Los primeros paquetes se perdieron y ya luego ya empezó a pasar. Ahí está. O sea, ya está tomando el otro camino. ¿Sí? Para que la reacción sea lo más rápido posible y que no se nos pierda tráfico. Si ya es un túnel de ingeniería de tráfico, deberíamos tener protección de caminos. Y si es que no es un túnel de ingeniería de tráfico, deberíamos implementar al protocolo de enrutamiento BFD. Y con eso ya. Listo, ahí está. Ya, en este tema de las VPNs punto a punto tenemos que hacer 4 prácticas. La primera con LDP, la segunda con BGP, la tercera para pasar VLANs, y la cuarta para crearnos una VPN entre dos sistemas autónomos diferentes. Entonces, las 3 prácticas debemos de hacerla el día viernes, Dios mediante. Las 3. Sí, claro, son chiquitas, no pasa nada. Y además ya tiene el archivo copiar y pegar. De hecho, van a copiar y pegar en 3 prácticas. No pasa nada. Ya, listo, vamos ahí. ¿Preguntas? Nada. Listo, muchachos, muchas gracias. Nos vemos, Dios mediante, el día viernes. Nos vemos.
revisarán por favor el material. Si no terminaron la práctica, tienen los archivitos, descárguense en sus computadoras y hagan la práctica por favor. Y ya les voy a poner el deber de las VPNs de capa 3 y el trabajo de investigación también, ya les voy a poner.